habíamos ido por un camino que pasa enfrente del edificio enorme de la Defensa Nacional, un hospital de la Defensa Nacional. Y es un lugar muy bonito porque hay muchos árboles y hay muchos pasto y hay mucha hierba verde. Entonces el hermano cogió la casa de Tacuba y había avanzado pues ya algún tanto. Y yo le dije, mire, regrésese por el camino por donde llegamos porque es más bonito. Pues aparentemente era un capricho mío, un gusto mío. El hermano dio la vuelta, se regresó y cogió el camino que pasa por el frente de la Defensa Nacional. Cuando pasábamos por la puerta de la Defensa Nacional, bajaban a un militar con un balazo en el pecho. Me bajé, le dije, soy sacerdote, ¿quiere usted que lo absuelva? Me hizo la señal de que sí. Lo absolví y seguimos nuestro camino. Fíjense ustedes, aparentemente era un gusto mío, en realidad no. En realidad el Espíritu Santo es el que me dijo, vete por aquel camino porque allí te espera una persona. Y así fue. Otra vez también estaba yo en Morelia y oí sonar la sirena de la Cruz Roja porque ahí está el hospital civil. Y entonces pensé, ha de ser algún herido grave, algún enfermo grave. Voy a ver. Me acerqué a la entrada del hospital y en la puerta estaba un matrimonio joven. Me vieron y dijeron, ¡ay, padre! Queríamos verlo. Ella había tenido unas gemelitas. Una había muerto ya y otra estaba allí en el hospital en cuidados intensivos. Ay, padre, ya mi primera hijita ya se murió, pero aquí tengo a la otra. ¿No quiere usted, por favor, bautizarla? Claro que sí. Entonces subí al departamento de niños y bauticé a la niña y bajé. Fíjense ustedes, allí lo mismo, yo pensaba ir a ver un herido. Después pregunté por aquí y por allá, ¿ha llegado algún herido grave o un enfermo grave? Pues no, nadie me dio razón. El Espíritu Santo me había llevado allí para bautizar esa bebita y que no se fuera sin el bautismo. Hay muchas otras cosas. Los sacerdotes tenemos el edificio del... gracias. Bueno, entonces la sopita se la voy haciendo al mediodía. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Sí, padre, sí lo escuchamos. Muchas otras ocasiones, como ya les dije, va uno, se sienta al confesionario, ¿qué le van a decir? Pues quién sabe, no sabe uno. Sin embargo, uno siempre dice lo que debe decir, aunque le digan una cosa en la que no había estudiado en la teología moral, pero el Espíritu Santo ahí actúa.
Esto lo ejercitamos los sacerdotes constantemente. En cuanto a los padres y madres de familia, este don lo tiene que estar ejercitando constantemente, constantemente. Porque los niños pequeños y niñas, ya sabemos que tienen una edad en que preguntan de todo. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y hay que dar una respuesta inmediata y exacta. Supe de una señora, mamá de uno de los padres primeros de la congregación. Uno de sus hijos preguntó: oye, mamá, ¿es cierto que los niños vienen por correo? Y la mamá contestó, fíjense, ¿qué iba a contestar la mamá? Estaba bien difícil. Y la mamá contestó: ay, hijo, ¿tú crees que si vinieran por correo yo te querría tanto? No, no. Lo que llega por correo no lo quiere uno como quiere a un hijo, a una hija. Pero eso hay que responder enseguida. Y a veces sucede que este don se ejercita a través de niños pequeños, más o menos pequeños. Supe que en una familia estaban preparándose para ir a comer. El señor había llegado de su trabajo, estaba leyendo el periódico y la mamá poniendo la mesa y todo esto. Llegó una hijita y le dijo: mamá, nos dijeron en la escuela, Dios está en todas partes. Sí, hijita, Dios está en todas partes. ¿También en el infierno? Ay, la mamá se quedó sin saber qué decir. Pero había un hermanito pequeño que escuchó todo y dijo: sí está castigando. Fíjense, a veces los niños ejercitan el don de consejo de una manera notable. A un niño le preguntaron, había hecho su primera comunión, y le preguntaron: oye, ¿tú de veras crees que Jesús está en la hostia consagrada? Porque, claro, la fe nos dice que Jesús está entero en la hostia consagrada. ¿Y cómo puede ser que Jesús entero, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, esté en una oblea tan pequeña? Y el niño, sin dudar, contestó: ¿por qué no? Porque no va a estar en mi memoria de mi computadora. Caben cientos de canciones. ¿Por qué no va a caber Jesús en la hostia consagrada? Sí, fíjense qué respuesta. Pues eso es la acción del Espíritu Santo en ese niño. Y como digo, las mamás y papás tienen que ejercitar mucho el don de consejo, porque los hijos preguntan muchas cosas de toda clase, importantes y no importantes, personales y familiares, sociales, incluso nacionales.
y hay que dar una respuesta adecuada. Y enseguida, no hay tiempo para pensar la respuesta. Entonces, ustedes deben pedirle mucho al Espíritu Santo que les hable por el don de consejo para saber hablar y actuar correctamente. Esto en cuanto al don de consejo. El don de... Después vienen los 3 dones intelectuales. El don de entendimiento, el don de ciencia y el don de sabiduría. Estos 3 dones son contemplativos. Se ejercitan no en la acción, sino en la contemplación. Dirán ustedes, bueno, pues sí, las religiosas que están en el convento, esas personas que ya no tienen obligaciones familiares y pueden ir a la iglesia a hacer oración, pues sí, pero yo que tengo tanto que hacer en mi casa, ¿cómo voy a ejercitar esto? Les voy a contar 2 hechos muy conocidos y muy claros. En Ars, la parroquia de Santo Cura de Ars, había un campesino que entraba todos los días a la iglesia, estaba un ratito, medio minuto, 1 minuto y se salía. Y lo veía el Santo Cura, ya pues le dio curiosidad y le preguntó, oye, pues ¿qué vienes a hacer a la iglesia? Pues oración, señor cura. ¿Oración? ¿No más vienes y te vas? No, dijo el campesino. Yo llego y veo a Jesús en la Eucaristía. Él me mira y yo lo miro. Él me mira y yo lo miro. Fíjense, para manifestar y recibir el amor no se necesita hablar. Una mirada, la presencia es más que suficiente para demostrar el amor, para manifestar el amor. Él me mira y yo lo miro. Es un ejemplo del don de sabiduría, que consiste en saborear las verdades de la fe. Ese campesino saboreaba la presencia de Jesús que la fe nos enseña. También hay otro ejemplo de un obispo vietnamita. Este obispo fue muy notable porque en Vietnam entró el comunismo y bueno, ya sabemos lo que es el comunismo. Combatió la iglesia queriendo acabar con ella. Entonces, un día se presentaron los comunistas en el despacho del señor obispo y se lo llevaron sin otra cosa que su rosario. No llevaba nada, absolutamente nada. Su rosario y basta. Y aquí es donde interviene por primera vez en esta persona el don de consejo y el don de sabiduría. El don de consejo porque cuando se lo llevaron a la cárcel sin nada de nada,
les mandó un recado a sus fieles. Les decía, mándenme mi medicina para el estómago. Los fieles entendieron y le mandaron una botella de vino. Estuvo 13 años en la cárcel, 9 completamente aislado. Imagínense lo que es esto, en un cuartucho encerrado 9 años. Y le decían después a este obispo, que el Papa lo hizo cardenal, decían, ¿cómo pudo usted aguantar esa prueba increíble de estar encerrado solo, incomunicado, años? Y él contestó, porque cuando me trajeron a la cárcel, yo pedí a mis fieles que me mandaran mi medicina y ellos entendieron, me mandaron una botella de vino y todos los días con 3 gotitas de vino y una de agua y un trocito de pan, celebro la Eucaristía en la cárcel. Así pude aguantar. Fíjense ustedes, este obispo cuenta que había un católico que también entraba a la iglesia y estaba 1 minuto, poquito, 2 minutos y se salía. Y entonces el sacristán fue y le preguntó, oye, pero ¿qué vienes a hacer a la iglesia? ¿Oración? ¿Oración? ¿Nomás vienes y te vas? Sí, oración. Vengo, me arrodillo, le digo a Jesús, Jesús, aquí está Jim, se llamaba Jim. Jesús, aquí está Jim. Y me voy. Se dio cuando ya se hizo mayor, pues lo llevaron a un hospital para atenderlo. Y allí en el hospital, cuando llegó, cambió totalmente el ambiente. Visitaba a todos los enfermos, los distraía, los entretenía. Y llegó el momento en que él ya no pudo salir de su cama. Y entonces estaban allí el sacerdote, las enfermeras, las religiosas. Y le dijeron, oye Jim, ¿por qué desde que llegaste al hospital todo el ambiente cambió? Ahora todos platican, todos conversan. Y antes no, antes cada uno vivía aislado. Y entonces Jim contestó, es que tengo un amigo. ¿Un amigo? Si nunca hemos visto a nadie que venga. Sí, un amigo. Por eso les dije que pusieran junto a mi cama una silla. Porque todos los días a las 12 viene mi amigo. ¿Y quién es tu amigo? Mi amigo es Jesús. ¿Y qué te dice? Nada más me dice, aquí estoy, soy Jesús. Fíjense ustedes que estos ejemplos nos hacen ver cómo el don de los dones contemplativos no se necesitan, no exigen, digamos así, una santidad muy grande. No, cualquiera
de nosotros tiene los dones del Espíritu Santo y los ejercita en el momento que menos cuenta nos damos. Y entonces, después de eso, vio a la entrada y siguió con la vista a alguien que solo él veía. Era Jesús. Lo vio, sonrió y murió. Son casos muy notables, donde menos nos podríamos imaginar. Allí se ejercitan los dones contemplativos. En cierta ocasión que fui a Guatemala, vi a una indígena que estaba haciendo su oración. Y ahí estaba. ¿Cómo hacía su oración? Quién sabe, pero ella estaba allí. Estaba con Jesús. Esto que acabo de decir es muy importante, porque creemos que para tener una oración contemplativa se necesita hablar y no. Basta con estar. Estar. Supónganse que yo estoy trabajando en mi habitación y llega mi mamá y me dice, hijo, tú sigues trabajando en tus cosas. Yo me voy a quedar ahí contigo, tejiendo, pero no te voy a hablar. Nada más quiero estar contigo. Pues no había comunicación de hablar. Había comunicación de estar con. Esta es la oración, estar con Jesús. Claro está que para que estar con Jesús sea una oración, se necesita tener un amor grande, muy grande a Jesús. Y entonces el estar con Jesús es una delicia, aunque no se le digan nada. Estar con Jesús. Hay muchos métodos de oración. San Ignacio y otros santos han hecho métodos de oración útiles, no digo que no, muy útiles, muy sabios, pero estos métodos no son indispensables. Las personas que no conocen estos autores como San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, pues, ¿cómo van a hacer su oración? Simplemente estar con Jesús, nada más. Es que me distraigo mucho, ¿y qué? Pero estás con Jesús. Eso basta y sobra. Estás con Él amándolo. Y Él está contigo amándote. Bien, estos son casos que se dan en la vida común y corriente, para que piensen ustedes que son de la alianza de amor y que tienen que ser contemplativas. Piense que la oración no es complicada, no es difícil, es estar con Jesús, nada más. Este es el don de sabiduría. El don de entendimiento se les concede a aquellos
santos y santas que recibieron de Dios una misión para toda la iglesia, enseñanzas para toda la iglesia. Ya sabemos que Pablo VI fue el primero que declaró doctora de la iglesia a una mujer, Santa Teresa. Desde siempre a Santa Teresa se le había llamado la doctora mística, pero esto se tomaba como un título, como diría yo, como honorífico, pero no oficial, y Pablo VI lo aceptó oficialmente, Santa Teresa de Jesús. Después Santa Catalina de Siena, después Santa Teresa del Niño Jesús y otras que la Iglesia ha declarado doctoras, que no fue gente de estudio, fue gente de convento, de comunidad o de familia. Y sin embargo, ejercitaban el don de entendimiento, el don de sabiduría. El don de entendimiento se llama así porque es un don por el cual, por medio de las criaturas, vamos al Creador. Es como una especie, no es, pero es una especie de raciocinio. Voy yo a la playa, contemplo el mar, me puedo pasar allí horas contemplando el mar. Y no me canso de ver ese espectáculo tan maravilloso. Y si el mar está agitado, bueno, es algo tremendo, ¿eh? Las olas que se levantan y el tumulto de las olas y todo esto es grandioso. Y se pueden estar ahí horas contemplando. ¿Por qué? Porque son criaturas que nos llevan a Dios. El mar es una criatura inmensa. Nosotros no podemos medir su extensión, y sin embargo esa criatura nos quedamos contemplándola porque es como Dios, inmenso, poderoso, fuerte, tranquilo, suave, como el mar. O cuando vemos una flor muy bonita, aquí en la Casa Conchita donde estoy yo, el padre Ernesto, que fue nuestro anterior superior, buscaba plantas y flores muy hermosas y las traía. Yo me quedaba extasiado viendo algunas flores que traía el padre Ernesto, verdaderamente maravillosas. Dice yo, bendito sea Dios, que hace estas criaturas tan maravillosas y tan hermosas. Para silenciar. Viendo. Perdón, padre, ya. ¿Ya? Sí, ya. Estas criaturas nos llevan espontáneamente a Dios. En el siglo pasado y antepasado, un caso muy típico. Era un joven vizconde de Foucault, francés. Quedó huérfano y lo recogió su abuelo. Pero
Pues el abuelo, pues como todos los abuelitos, son muy consentidores, son muy... No, no tienen más que cariño para los nietos. Entonces, Carlos llevó una vida pues con dinero y amigos. Entraba en una escuela y lo echaban fuera. Entraba en otra y lo volvían a echar fuera. En un colegio militar lo echaron fuera. Era una cosa tremenda. De Dios, nada. Había hecho su primera comunión, pero eso fue del pasado ya. Entonces, hizo un proyecto de internarse en el desierto del Sahara para tomar notas de lugares donde ningún europeo había entrado. Cogió un compañero, un compañero árabe y se internó con él. Y en las noches, en pleno desierto, donde no se oye nada, pero de veras nada. Y no hay más que la arena y el cielo estrellado, vivísimas las estrellas. Entonces, Carlos levantaba los ojos, veía las estrellas en el cielo y decía que habrá Dios. Él había perdido la fe. Habrá Dios. Por las criaturas regresó a Dios. Volvió a Francia de una conferencia sobre su investigación y entraba a las iglesias y así está, y decía esto: Dios, si existes, dímelo. Eso es lo que decía el Dios, si existes, dímelo. Entró en una iglesia y vio que estaba un sacerdote del confesionario y se acercó a él y el padre le dijo: sí, arrodíllate, te voy a confesar. No, yo no vengo a confesarme, vengo a hablar con usted. Arrodíllate, te voy a confesar. Lo confesó y encontró a Dios, pero plenamente. Dejó todo. Se fue a un monasterio de monjes muy austeros, pero aquello le pareció poco. Se fue a Tierra Santa, allí se hizo mozo de unas monjitas, pero las monjitas lo querían mucho, lo trataban muy bien, y él dijo: no, esto no. Hablando con una religiosa, la religiosa lo convenció de que se ordenara sacerdote, y se ordenó sacerdote. Volvió al desierto, hizo una cabaña de piedra en el desierto y se encerró allí completamente solo. Fíjense ustedes, viendo el cielo estrellado, encontró a Dios plenamente. Más tarde se fue al desierto, hizo allí una cabaña de piedra, se encerró a vivir allí él solo. Oración perfecta. Quiso fundar una congregación religiosa, los Hermanitos de Jesús, pero le mandó la regla a su confesor y el confesor le contestó: oye, esta regla no se puede vivir, esto es demasiado austero, demasiado exigente. Y murió Carlos
en una incursión que hubo de las tribus. Lo sorprendieron, lo asesinaron y lo dejaron tendido en el suelo. Así murió Carlos de Foucault. Ya está beatificado. Después que murió, se fundó la congregación que él quería. Son los Hermanitos de Jesús, que viven con mucha austeridad y son contemplativos, completamente contemplativos. Bien, este es el don de ciencia. Por las criaturas, ir a Dios. Aquí yo, en Casa Conchita, tenemos un jardín muy grande y hay muchas flores y muchas plantas. Yo me salgo allí, me siento un rato, no hago más que ver y me rehago completamente. También muchos días me voy a la cruz del apostolado, esa que la Alianza nos regaló. Allí me voy, me siento un rato y ahí estoy, en una tranquilidad, en una paz. Y así, en la naturaleza, voy a Dios. Es el don de ciencia. ¿Cuántos hay que ven flores muy bonitas y que ven cosas y personas hermosas, pero no piensan en Dios? Pero el Espíritu Santo, por el don de ciencia, hace que algunas personas encuentren a Dios por alguna criatura muy hermosa. Además, el don de entendimiento se concede en aquellos que son maestros en la Iglesia. El maestro de los maestros, Santo Tomás de Aquino. Él se dedicó toda su vida a estudiar la filosofía y la teología. Y escribió muchas obras. La última fue la Suma Teológica, que iba a tener varias partes. Primero, el Tratado de Dios, de la Encarnación, y luego de la Iglesia. No alcanzó a terminar la obra porque el 6 de diciembre de 1273, cuando estaba diciendo la misa, tuvo un éxtasis y se quedó suspendido. Como pasaba mucho rato, su compañero, Fray Reginaldo, lo hizo volver en sí. Y desde ese día no quiso escribir nada. Y su compañero le decía: Padre, vas a dejar sin terminar tu obra magnífica de la Suma Teológica. Y no decía nada. Y otra vez: Padre, no dejes sin terminar tu grande obra. Tanto le insistió que un día le dijo Santo Tomás: mira, después de lo que vi aquel día, todo lo que he escrito me parece un poco de paja. Ahí el Señor le hizo comprender las cosas de Dios por medio del don de sabiduría. Ya el don de entendimiento ya no, ahora el don de sabiduría. El don de sabiduría se llama así porque es saborear las verdades de la fe, saborear.
Por ejemplo, en la Sagrada Comunión hay que saborear la Eucaristía. Esto se ha perdido muchísimo, desgraciadamente. Antes terminaba la misa y la gente no iba. Se quedaba un rato dando gracias. Ahora no. La bendición y la gente se va y platicando y todo. Un francés convertido que vio esto, que los fieles salían platicando de la misa, después de misa, dijo, ¿cómo es posible? Bajan del Calvario y salen hablando del tiempo. Ya se hace frío, pues se hace calor, que si llueve. Y bajan del Calvario. ¿Cómo es posible? Porque no saborean las verdades de la fe. Él me mira y yo lo miro. Ese campesino veía la Eucaristía con el don de sabiduría. El don de entendimiento, pues, es ir a Dios por las Escrituras, y el don de sabiduría es saborear las verdades de la fe. Saborear. No nada más, sí creo esto. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí creo. Vean que Jesucristo, su Hijo, que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, etc. Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? Sí creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Sí creo. Y ya. Pero como les decía la vez anterior, había una persona que decía, me puse a meditar el Padre Nuestro y no pude salir de esta palabra, Padre Nuestro. El gozo, la alegría, la dulzura de saber que Dios es mi Padre. Ese es el don de sabiduría. No es como nosotros que rezamos el Padre Nuestro de memoria y así, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado. No, saborear el Padre Nuestro. Padre Nuestro, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Saborear las verdades de la fe. Este es el don de sabiduría. Este don es el que ejercitan principalmente las almas místicas. Dirán ustedes, sí, pues como no. Aquí vemos a las Madres de la Cruz que pues, están adorando a Jesús y claro, están felices. Pero yo, que estoy en mi casa con mi familia, mis hijos, mis nietos y mis familiares, y que tengo tanto que hacer en la casa, ¿yo qué voy a hacer? Lo mismo. Si con todos estos quehaceres te dicen, mira, te sacaste de la lotería, pues hago todo lo que hago todos los días, pero con una alegría que no se me quita, profunda. Así el don de sabiduría. Aunque esté yo ocupado en los trabajos de la casa, de la familia, etc.,
Sin embargo, saboreo las verdades de la fe y soy feliz. Estos son pues los dones del Espíritu Santo. El don de consejo, que es tan necesario para la vida diaria. El don de entendimiento, que es para entender las verdades de la fe. Eso todos lo ejercitamos en algún grado. Todos tenemos esta experiencia. Leemos el Evangelio, la Biblia, o escuchamos una plática y eso nos llega hasta el fondo, nos llega, como decimos, nos llega. Esto es el don de sabiduría. Lo que tantas veces había oído o leído, pues ahora lo veo, pero lo saboreo. Pues estos son los 7 dones del Espíritu Santo.